Introducción a C++. Esta primera parte va a ser un poquito tediosa, porque fíjense que acá digo introducción a C++ como C++ como un nuevo lenguaje. En principio era más como una extensión de C, ahora los nuevos estándares sí es como un lenguaje bastante diferente, pero nosotros no vamos a ver mucho de los nuevos estándares, sino lo básico. Pero es entrar en el lenguaje, entender las diferencias, por lo menos de C, dado que partimos de ahí. Digamos, uno puede aprender a programar de cero, partiendo de C++ de otro lenguaje, y por ahí una arranca de C le cuesta, ¿viste? Porque todo lo trata de relacionar con C. Eh, pero todavía no vamos a ver después de esta filmina, seguiríamos con lo que es la programación orientada a objeto, que es un paradigma de programación nuevo, que es también empezar a pensar los programas de otra forma, que C++ como lenguaje permite hacer programación orientada a objeto de forma simple. Uno puede hacer programación orientada a objeto con C, es una locura, y hay otro lenguaje que no le queda otra, porque cualquier cosa, variable, Python, Java, son ejemplos típicos, cualquier variable que uno crea es un objeto. Entonces dice, bueno, por defecto uno estaba usando programación orientada a objetos que no crea. Esa parte que no sé si hoy podemos comenzar algo, lo vamos a ver más adelante. Ahora es nada, lo nuevo del lenguaje, digamos, la parte más dura, digamos, que sería la sintaxis. Introducción. C++ presenta mejora en muchas de las características de C. C es el caballito de batalla de los electrónicos para sistemas embebidos, lenguaje muy utilizado, aunque C++ ya se aplica un poco bastante, digamos, en embebido, y lo vimos típicamente ahí en Arduino, que cuando entremos más en C++ lo vamos a volver a usar como ejemplo, el puerto serie de Arduino, que uno utiliza un objeto ahí de una clase, cuando hace serial.begin. Entonces, veo que C++ se utiliza algunas cosas, lo básico, en embebido. Si no, C. Brinda posibilidad de aplicar paradigmas de programación orientada a objetos, en inglés se conoce como OOP, en castellano como PO. Los programas en C++ se construyen mediante funciones. Los programas en C++ se construyen mediante funciones y tipo de datos definido por un usuario llamado clases. ¿Está bien? Ya vamos a ver un tipo de datos nuevo que se llaman clases. En el nombre de C++ se incluye el operador de más, que es el de incremento de C y C++, el operador de incremento, que indica como que es una mejora de C. Como decía al principio era una mejora de C, pero los últimos estándares ya se lo puede ver directamente como un nuevo lenguaje con sintaxis similar a C, digámosle así. C++ fue desarrollado por, creo que se lee como Barn Structure, de los laboratorios Bell, originalmente llamado C con clases. Si entran a la página de Barn Structure y por acá ven, están los libros, un tour rápido hacia más, segunda edición, que no me acuerdo de qué año era, 2018, o sea, están los estándares ISO, o sea, misma persona que lo crea hasta el día de hoy sigue escribiendo libros y trabajando en la definición de los estándares del lenguaje, con no sé cuántos años tendrá ya, pero increíble. En la biblioteca estándar contiene gran colección de clases y funciones. Acuérdense acá, el elemento básico que se van a ser las clases, que es como un tipo de dato nuevo. Digamos que extiende lo que nos permiten hacer las struct de C, las clases los extiende. En cuanto a los estándares, han sido publicados 5 revisiones, creo 5. Actualmente se está trabajando la siguiente, que es la semana 23. Y para hacer un repaso rápido, el que sigue el libro, el Date, yo saco la mayoría de los ejemplos, que es el Date edición 4, cuarta edición, el estándar que se dice más clásico, que es el C++ 98. Después salió en el 2003 y publicó una nueva versión, este es el nombre clave, digamos, del estándar, que corrigió problemas de este, o sea que no agrega grandes funcionalidades. Después la siguiente revisión grande, en un importante periodo de tiempo, digamos, se conocía como C++ 0x, se liberó el 2011. ¿Está bien? Este es el nombre de la estándar. Esta versión incluye muchos agregados, tanto en núcleo de lenguaje como en la biblioteca estándar. O sea, acá ya el lenguaje crece.
O sea, la cantidad de palabras reservadas que tiene C, el básico agregó algunas, pero ya las distintas versiones ya son mucho más. O sea que el lenguaje ya es completamente distinto al C. En 2014 se liberó el estándar C++ 14 como una pequeña extensión del 11, corrigiendo algunos bugs y agregando pequeñas mejoras. La siguiente revisión importante fue el 2017, creo que acá son 5 en total. Pero además el ISO, o sea, la organización esta que hace los estándares, también publica informes técnicos, que si lo ven ahí, este resumen creo que lo saqué de la Wikipedia, van a ver que son ISO y ECTS, Technical Standard o Technical no sé qué, que creo que el último salió en el año pasado, 2020, o no sé si ahora sale de algunos este año. Acá algo que me llamó la atención es decir, bueno, a ver, el compilador, nosotros usamos el compilador de GCC, la herramienta que viene dentro del conjunto de compiladores del proyecto GNU. GCC es la herramienta que nos permite compilar C, la versión es la 9.3, y viene la aplicación que se llama G++, que me permite compilar programas en C++. Ahora, si uno compila un programita en C++, ¿qué estándar está usando por defecto? Bueno, si ejecutan esta línea, me copia el pie de página también acá, me copia de partes. O sea, esta línea que parecería así como media jeroglífica, lo que hace es llamar a... Con el compilador de C también lo había usado, pero llama al compilador, le pasa estas opciones, que es para ver todas las variables, los define que ya están predefinidas. Digamos esto porque el compilador internamente las usa, las bibliotecas por ahí la usa, es decir, bueno, si estoy en un sistema compatible con Unix, o sea, POXI, si estoy en algo que sea más de Windows, qué sé yo, va usando esto para hacer secciones de compilación condicional, que lo vimos cuando vimos compilador GCC. Por eso uno abre un archivo que va a ser de biblioteca estándar y un montón de maraña de cosas, porque están hechas para ser multiplataforma y cosas, entonces van definiendo por ahí constante simbólica, la mayoría empieza con todo guión bajo, y después hay compilación condicional dependiendo de que esté definido o no. Entonces ejecutar el compilador con todas estas opciones básicamente lo que hace es mostrar todas esas cosas que ya están predefinidas, y cuando hace grep-f y c++, busca una constante simbólica que está definida en algún lado, que es --C++, C++, 2014-02. O sea, por defecto está compilando con el estándar 2014. O alguna variante, sí, este que está acá. Nosotros, o sea, la mayoría de los ejemplos, hay que preguntar en el chat, yo los compilo directamente con G++. G++, ahora cuando veamos el primer ejemplo, directamente. Si por ahí el ejemplo le hace falta, o es algo particular, nos aparecen algunos guanos y cosas raras, le agregamos -std C++98 y listo, va a usar el estándar más tradicional, digamos. Pero si no, no le ponen nada y listo. Que lo mismo pasa con compiladores GCC, a veces en algunos casos le dije, bueno, usen C90, que por ahí muchos proyectos de sistemas embebidos siguen, pero si no, también tiene una versión por defecto, así, bueno, ¿qué estándar me está compilando? A ver si no funciona inclusive lo mismo con el otro. No. Bueno, pasa que le puse C++. Pero creo que en alguna filmina por ahí también había dejado, debe ser del compilador de C, es decir, bueno, el GCC por defecto con qué estándares se compila. Sigamos. Entonces, ahora ya entrando a los códigos para ver las diferencias con C, o sea, nos vamos a apoyar mucho en C, inclusive los ejemplos, cuando veamos las clases, y bueno, a ver, ¿con qué lo podemos relacionar con C? Porque es lo que sabemos. Este es un ejemplo muy sonso, que le pido al usuario ingresar, fíjese que el comentario que dice al principio dice programa de suma, o sea que va a hacer la suma. Vemos ahí las variables entero 1, entero 2 y una variable que se llama suma, o sea que ya es clarito que va a tomar esos dos enteros, lo va a sumar y lo muestra en pantalla. A ver, parece. Le hace interacción con el usuario, dice introduzca el primer entero, lo lee con scanf, hace printf-scanf, y después hace la suma en una nueva sentencia, almacena el resultado en una nueva variable,
y muestra el resultado con otro print. Entonces acá tenemos en C el 90 que vimos antes, el 99, no me acuerdo si... 99 sé que agrega el estilo de comentario de C++, no me acuerdo si soporta el C tradicional, toda la definición de variables tiene que estar inmediatamente después de la llave que inicia el bloque. El bloque puede ser una función, puede ser un bloque de un if y un else, o puede ser un bloque aislado. Cuando vimos alcance de variables, vimos que se pueden definir bloques. Un bloque suelto, digamos. Una llave de cierre y apertura define un bloque. Entonces el C dice que la definición de variables tiene que estar ahí. No puedo acá poner int suma, ¿está bien? Y no ponerlo acá porque me va a alargar un error. ¿Bien? Entonces acá vemos ese detalle del C, vemos los comentarios, que son comentarios que se abren y se cierran, podría inclusive abarcar varias líneas. Vemos la interacción con el usuario, que son a través de funciones de biblioteca que están declaradas, digamos, los prototipos de funciones están en stdio.h, ¿sí? De la biblioteca estándar de C, y que hay algunas cosas más, los argumentos de función, etcétera, valores de evolución, de lo que se ve acá del programa en C. ¿Cómo sería el mismo programa en C++? Hay algunas cosas que al principio, como cuando ustedes hicieron el primer programa del mundo en Informática 1, veían un include, veían un main, veían un void, veían un return. Y adentro de algo que se llamaba print, que ni sabía, no sé, se manejaba más o menos en inglés, decir print es imprimir, la F no sé por qué está, y adentro veían hola mundo. Decía, esta es la cadena que pasa en pantalla, pero faltaba un montón, inclusive cosas como decir, bueno, un archivo de cabecera, que los vimos más en detalle este año, vimos la directiva preprocesador, que lo procesa la primera etapa de construcción, que es preprocesado, después ahí ensamblado, compilado, ensamblado, enlazado. Vimos qué significaban los angulitos a diferencia de las comillas, porque uno puede hacer su propio módulo de software y hacer su propio .h. O sea, cosas que al principio de Informática 1 no sabían demasiado, pero habría que escribirlas para que el programa funcione. Terminaron por ahí Informática 1 entendiendo un poco más, y ahora ya lo vimos más en detalle. Lo mismo va a pasar acá en C++, aunque en las clases que veamos de esta unidad, lo vamos viendo todos estos detalles, todas estas cosas. Por ejemplo, esta línea que está acá. Otro detalle, la función main, acá el caso en el C, que sí depende del estándar, si no le pone nada, algunos estándares asumen entero, por eso yo siempre en C pongo int all a la función main, salvo que quiera main con algún, que quiera un programa que donde main recibe argumentos, pero en C++ no ponerle nada implica void. Entonces ahí nos vamos a escribir eso. Sí, también el prototipo de main sigue devolviendo entero, y también está el otro prototipo donde recibe un entero, el arc y el argv, para que el programa reciba valores de la línea de comando. Los archivos que a veces la biblioteca estándar no llevan el punto H, de la biblioteca no estándar, biblioteca tercero, hay algunos archivos que a veces que inclusive terminan HPP. Los archivos de fuente, en vez de llevar extensión C, lleva extensión CPP. ¿Sí? Entonces, acá vamos a ver ya algunos de diferencia. Profe, Sí, ¿qué significa lo de la línea 4? esto lo vamos a ver poquito más adelante, pero Eva, no es fácil de explicar ahora porque hay que explicar otras cosas. Using namespace es Bueno. o sea, acá lo importante, using es una palabra reservada, namespace es un concepto interesante dentro de C++ y de otros lenguajes también, que significa espacio de nombres. Es como decir, bueno, nombres, como fuera en la biblioteca están de C, Spring y Scanf, sabemos que están declarados dentro de stdio.h. Acá también tenemos acá algo que se llama cout, algo que se llama cin, y algunas otras cosas que van apareciendo, que son nombres, que ya vamos a ver qué son clases, son objetos, qué son estas cosas, pero que pertenece a lo que en C++ se llama espacio de nombre. Para decirlo de otra forma, puede haber alguna biblioteca donde tenga alguna función, objeto, lo que sea, que tenga un nombre, y que vos te quieras hacer tu propia biblioteca y que, o casualidad, le va a poner exactamente el mismo nombre. Bueno, se va a tener la posibilidad de como envolverlo todo eso adentro de una bolsa que tiene un espacio y nombre distinto. Así, bueno, esto va a pertenecer a C iniciado tan definida. C iniciado son nombres definidos en el espacio de nombre de biblioteca estándar,
que se llama std, y vos podés hacerte tu propio objeto y cosas que se van a llamar sein, seout, que si bueno te van a estar dentro de otro espacio de nombre, entonces diferenciarlo y que no colisionen los nombres. Y en ese caso, no habría que poner esta línea. O sea, un concepto acá importante es esto, espacio de nombre. Piénselo como es que es algo que, sobre el cual existen nombres particulares. Cosa diferente al ejemplo que vimos antes. Acá tenemos la definición de una variable y acá tenemos la definición de otra. O sea que se pueden definir en cualquier lugar, no necesariamente el principio del bloque, obviamente siempre y cuando la definición esté antes de que se use, o sea, antes de una sentencia que la use. Entonces fíjense que acá define entero 1, indica al usuario, introduzca el primer entero. Ven acá, creo que es lo mismo, introduzca el primer entero y así va a n, o sea que el entero 1 ya lo ingresa en la siguiente línea, acá también. Pero tenemos algo que se llama sein, tenemos estas dos cosas, cout, perdón, tenemos algo que se llama sein, console input, console output, entrada salida estándar en C++, y tenemos estas otras cositas. Para acá debería ser definición, no declaración. Para el entero 2 de la misma forma, se define el nuevo entero, suma, se hace la suma, o sea, en la misma definición se le asigna un valor, y luego usamos cout para decir la suma es suma. Primer vistazo, como le decía antes, el hola mundo de C era todas cosas raras, acá le va a aparecer exactamente lo mismo. Cosa para remarcar, comentarios de una sola línea, que existen en, C, en los C del 99 en adelante también soportan esto, pero C++ el comentario más común usado es el barra barra, que son comentarios de una sola línea. Entonces uno abre el comentario con las dos barras y el comentario finaliza cuando termina la línea, no hace falta cerrar el comentario. Si uno sigue en la siguiente línea, tiene que volver a poner barra baja. O sea, si es un caso, algo que se diferencia del programa anterior, que era de C. Otra cosa que se diferencia es dónde se definen las variables. Esto es muy útil porque uno va a pasar, puede tener un programa de muchas líneas, y por ahí uno centra la pantalla donde está trabajando, entonces por ahí cerquita definió la variable que está ahí en uso, no se tiene que ir al principio para decir, ver, ya la había definido, no la había definido la variable. Puede definir en el lugar que se usa, está bueno. Y después, que sí, después vamos a entrar en detalle qué es esto, qué son esto. Acá sí hay operadores que sí lo hemos visto. La flechita para la izquierda, la flechita para la derecha, lo vimos como operador a nivel de bit, de desplazar vía la izquierda y vía la derecha. Básicamente lo que uno siempre tenía es una variable de tipo entera, como operando izquierdo, el operador, y otra variable como operando derecho, que era tipo entera. Entonces decía, bueno, hacemos una interpretación bit a bit de esta variable y correrla tantos bits, en este caso para la izquierda, como te indique el entero que está acá a la derecha. Y para el operador de desplazamiento a la derecha también. Profe, O sea, son operadores válidos que cuando el primer operando, sí, ahí va, el primer operando es un entero, los dos operandos en realidad son enteros, hace de operación a nivel de bit. Pero acá se utilizan para otra cosa. Y ya vamos a ver que cuando uno define objetos, con esto de programación orientada a objetos, puede hacer que los operadores, cualquiera, el más, el menos, el por, el igual, cualquiera que piense en C, el más, lo que sea, de C y más, puede hacer ese operador puede hacer algo particular con un objeto. Uno puede significar al operador. Eso es lo que hace acá esto, ¿no? Decir, bueno, a ver, entonces esto es fácil, decir, si esto es la salida estándar, esta flechita dice, agarra esta cadena, tira la salida estándar. Si esta es la entrada estándar, dice, bueno, lo que le da de ahí, tíralo al enter. Pensémoslo así ahora. ¿Sí? ¿Alguien estaba haciendo una pregunta? sí, yo, profe, hay una línea 17. ¿No hace falta un especificador de formato en C++? No. Entonces, eso sí está por acá. Acá. Está un poquito más adelante, porque me adelanto inclusive en los comentarios. Veamos acá. Es común utilizar comentarios de una sola línea. Es común utilizar comentarios cortos al final de una línea para ir documentando el código. Se necesita abrir y cerrar el comentario. Encima más permite comentar una sola línea con la doble barra. El comentario comienza y termina al finalizar la línea. O sea que en C uno tenía comentar una sola línea, abrir y cerrar, barra asterisco, asterisco barra. Así que puede hacer comentarios de varias líneas, abriendo y cerrando cada una, o abriendo al principio y cerrando al final. Y en C++ tiene que poner la barra, el comentario termina al final, o sea que si quiere hacer un comentario de varias líneas, tiene
tiene que poner de nuevo en la baja, pero también puede usar el típico de C dentro de C++. Entrada y salida, acá nos detenemos un poquito más, que creo que está la respuesta a lo que preguntaba Jessie. C++ brinda una alternativa a las funciones, a las llamadas funciones print y scanf. De hecho, no hay que usar print y scan en C++. Esto es de C, funciones bibliotecas. Para manejar entrada y salida de cadenas y tipo de datos. En C, uno decía, ingrese el entero con print para que aparezca este mensaje y el usuario sepa que está esperando el programa. Y después hacía scanf, y después para imprimir ese entero hacía otro print. Y acá tenemos sí, lo que se llama cadena de formato, especificación de conversión y no sé qué otra cosa. El scanf tenía que recibir la dirección, o sea, era un puntero. Al principio, cuando esto ustedes lo ven en informática, uno dice, ¿por qué le tengo que poner el scanf un ampersand? Y bueno, porque es la dirección de memoria donde esa función va a tirar el dato. En cambio, en C++, imprimo la cadena, en este caso como una cadena literal directamente, no hay gran diferencia con print. El CIN directamente tiro el dato de lo que lea en la entrada estándar a la variable. No hace falta indicarle ni siquiera de qué tipo es esa variable. O sea que digámosle que solo se da cuenta. Y en el caso de imprimir cadenas y además datos, no necesito esto, secuencia de escape o, ¿cómo era que se llama? Especificador de conversión de tipo, qué sé yo, sino que otra cosa que también vamos a ver más adelante es decir, uno puede como concatenar muchos angulito, 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 angulito. Es decir, tírame a la salida estándar la cadena L entero es, con un espacio acá, y después el entero solo dice, bueno, si es tipo entero, como lo tiene que imprimir, si es tipo float o sea lo que sea, y después tírame el carácter, ahí está con comillas simples, que es un carácter, que significa el fin de la nueva línea. Los operadores, ahora sí, entramos también con algunos nombres. Estos y estos se llama operador de desplazamiento a nivel de bits, en lo que lo vimos anteriormente, pero en C++ se llama operador de inserción y extracción de flujo. A diferencia de la función de biblioteca print y scanf, no necesitan de cadena de formato, esto acá, y de especificador de conversión. O sea, cadena de formato es esta. Es decir, al scanf le tengo que indicar inclusive qué espera recibir desde el usuario, que obviamente eso se corresponde con el tipo de dato donde voy a guardar la variable, el tipo de dato que tiene esa variable donde voy a guardar lo que tiene que ser el usuario. En la entrada estándar de C++ no hace falta la cadena de formato y tampoco el especificador de conversión de tipo, para indicar el tipo de datos que son extraídos o introducidos. Así tampoco le hace falta, como acá el print, que se imprime este entero, o sea, este va a parar acá. Tengan en cuenta también que algo por ahí que uno no se percata de cuando usa print, de que esta cadena podría tener % D, otro % D, otro % F, otro. Entonces, al print es una función que recibe una longitud de argumentos variables. O sea, acá viene seguido por coma, todas las variables que van yendo, va ahí ocupando los distintos lugares de los %D, %F, %S, lo que sea. O sea, en C se puede hacer funciones con cantidad de argumentos variables. En cambio, eso se simplifica en C++, porque uno puede ir imprimiendo la parte de cadena literal y la parte de las variables directamente. O sea, acá directamente podría decir cout, angulito, angulito entero y listo. Y sabe, entre comillas, o de forma automática determina qué tipo es esta variable y lo imprime de forma adecuada. C++ tiene muchos ejemplos como este, en los cuales sabe de forma automática qué tipo de datos utilizar, tanto en la entrada, en este caso, como en la salida, en este caso. Cuando se utiliza el operador de extracción de flujo, tengan en cuenta que inserción es este, uno, si se pone del lado de la computadora, uno ingresa datos a la computadora, sale, o se pone del lado de afuera, depende de cómo nombra las cosas, ¿no? Pero inserción de flujo es este, el que saca cosas, y extracción el otro, el que entra cosas y uno se para dentro de la computadora. Cuando se utiliza el operador de extracción de flujo, no necesita del operador de dirección, o sea, en el caso del scanf. O sea, acá no hace falta el ampersand, ¿está bien? O sea, no hay que pasar el puntero a CIN, hay que pasar la variable directamente, donde se quiere guardar, en este caso el entero que se lee de la terminal.
No sé si era eso lo que preguntaba. Sí, profe, era eso. Nos simplifica la vida. Un montonazo. Hay que adaptar la maña. Después les dejo algunos ejercicios para que vayan haciendo básico con esto. Con comentario, con entrada-salida. Se debe incluir el archivo que va a ser stream, input output stream. Eso significa esto, input output stream. String, que sería flujo, se traduce como flujo, en una secuencia de bytes. Input output stream, sin el H, y como le decía antes, algunas bibliotecas de tercero van a usar HPP como extensión. HPP. Los fuentes van a tener extensión .cpp en este caso. No sé si preocuparme o alegrarme de que aquí no hay punteros. ¿Cómo? No sé si preocuparme o alegrarme de que aquí no se usan punteros. Que no usamos puntero. A ver, ¿por qué estoy escuchando tan bajito? Micrófono. A ver, ahí me escucha. ¿Usted? ¿Sí? Ahí está. Perfecto, perfecto. Ahí le cambio la configuración al parlante y ahora sí, los escucho bien. Lo escuchaba bajito todo. Vámonos. El tema de los punteros. Mira, el C, al ser un lenguaje de bajo nivel y al ser muy utilizado en la parte electrónica para programar microcontroladores, puntero es una gran aliado, digamos, nuestro. De hecho, lo que vimos cuando vimos cómo acceder a los registros del microcontrolador es porque hay por ahí un define de una de referencia, un puntero, que en realidad es una dirección de memoria fija, porque los registros son posición de memoria fija en memoria RAM. Entonces, nada, la programación de embebidos en lenguaje C no existiría si no existe el puntero. En C++ los punteros también están, pero si uno quiere programar bien en C++, debería no usarlo. Porque en C++ sí existen lo que se llaman referencias, que lo vemos ahora un poquito más adelante, que son mucho más ventajosos que los punteros. Pero se puede usar y como uno viene más acostumbrado al C, por ahí trata de resolver las cosas con punteros, pero uno debería tratar de evitarlo. Para decir, bueno, estoy programando un lenguaje un poco más alto nivel. Definición de variables. Estas cosas que ya la he dicho recién están acá escritas, en adelante. En C todas las definiciones deben aparecer dentro del bloque, antes de cualquier enunciado ejecutable. Antes de cualquier enunciado ejecutable, o sea, una sentencia que haga una operación, que utilice un operando, que llame una función, tiene que estar la definición de todas las variables. Al inicio del bloque, esto en C90, ¿no? C99, creo que flexibiliza eso. En C++ las definiciones pueden estar en cualquier parte del enunciado ejecutable, siempre y cuando sea antes del uso. Entonces dice acá, ingrese dos enteros. Acá mismo, antes del CIN, los define y después dice, bueno, carga el primero entero el X y el segundo entero el Y. Acá también se ve cómo se concatena el operador de extracción de flujo, al igual que el operador de sección de flujo acá. Entonces, la suma de X, espacio, Y, la variable Y, espacio, S, espacio, X más Y. Fíjense lo fácil que es escribir esto sin andar poniendo los por ciento y qué sé yo, y sin andar sabiendo de qué tipo de datos es la variable. O sea, acá, no sé si acá lo interpretan, ¿no? Pero imprime una cadena literal con un espacio. Después imprime el valor de la variable X que haya ingresado el usuario. Después imprime la cadena Y, bien puede decir más, o el símbolo en palabra. Después imprime la variable Y, y después imprime la suma, que la suma la hace ahí en el momento. No crea una variable de suma y lo carga con eso. Entonces la definición se puede hacer directamente acá antes del enunciado ejecutable que la usa, que en este caso es el CIN. Se puede también definir variables dentro de la sección de inicialización de una estructura for. La estructura for tiene inicialización, condición y lo que se ejecuta al final, que se usa para hacer incremento. Entonces, esto sí es súper práctico, más que nada por ahí cuando uno trabaja con bucles anidados. Dice, bueno, tengo que usar dos bucles anidados, después se da cuenta que hace falta tres. Bueno, in I, in J, in K, en los tres bucles,
Y si no, dice, pucha, si uno piensa en C, dice, la tenía ya creada a la variable I, tiene que irse al principio. No, no se llamaba I, se llamaba I de X, porque tal vez decimos que uso poner I de X en vez de I para un índice. Nada, la I al final la borré, ahora se llama J. Entonces, cuando le hace falta hacer un bucle con una variable de índice, con sea la letra que sea que use, la pueden definir allá adentro. Y esta variable existe dentro de del cuerpo del for y después desaparece. Esto sí es un Esa también está en C. Bueno, depende del estándar. El C90 creo que no. Si compilan con el... Me parece que por defecto el CGCC compila con C99. Por eso puede ser que la estén usando. Son cuestiones que cuando uno trabaja por ahí en código colaborativo, en bibliotecas, o inclusive se baja una biblioteca, que si hay muchas bibliotecas de C++, porque está evolucionando mucho en los últimos años C++, hay una que viene y dice, no, esta funciona con C++ 14 en adelante, 17, no la puede compilar con otra. Y en C parecido, entonces no es algo que haya que sabérselo de memoria para decir, bueno, qué cosa agrega un estándar u otro, pero sí saber que por ahí hay cosas que están estrictamente definidas en esos estándares. Después habría que buscar, digamos, para asegurarse. Crear nuevos tipos de datos. ¿Cómo hacían para crear nuevos tipos de datos en C? Se escribía primero el tipo y después el nombre de la variable, ¿no? Sí, pero nuevos tipos. O sea, están los tipos básicos definidos por lenguaje, en C son int, float, double, todos esos. Con typedef. Struct. Struct te permite crear sí, una colección de datos de distinto tipo. Lo usamos mucho en los ejemplos de listas recién, donde definía struct, nodo lista, le ponía los miembros, y después hacía typedef, struct nodo lista con mayúscula. Entonces ahí ya teníamos un nuevo tipo, de decir, bueno, ahora quiero usar una sola palabra que sea mi nuevo tipo, que era nodo lista con mayúscula. ¿Está bien? Ese sería, o sea que básicamente uno podía definir un nuevo tipo o darle un alias utilizando typedef. En C++ se pueden crear nuevos tipos de datos definidos por el usuario utilizando palabras reservadas en enum, struct, unión y class. Por ejemplo, acá hay unos ejemplos. Class es la que vamos a ver, que es el tipo de dato nuevo que define, que crea C++ y otros lenguajes de programación orientada a objetos. Pero fíjense que acá, inclusive, los ejemplos que están en el Date, dice struct name, unión number, o en un boolean, y le pone mayúscula. O sea que ya a partir de esto, o sea, las etiquetas, por ejemplo, la etiqueta de una estructura, ya me crea un nuevo tipo. O sea que para definir después una variable de tipo struct name, no tengo que usar struct name. Directamente uso name. Que si esto fuera, a ver si puedo escribir acá, si esto fuera C, lo que debería hacer es typedef. Supónganse que la estructura dijera struct name con n minúscula, struct name, name. Tenía que hacer un typedef y decir, bueno, ahora name con mayúscula va a ser como un alias, un sustituto de struct name, y sí puedo hacer esto que está acá abajo. Sí puedo hacer esto que está acá abajo. En cambio, en C++ no hace falta. O sea que el typedef no es que no se usa, sí se usa en C++ para hacer alias por ahí cosas mucho más largas, pero las palabras reservadas enum, struct, unión y class ya definen un nuevo tipo de datos que después me permite definir variables, declaran, digamos, un nuevo tipo de datos que me permite definir variables con ese nombre directamente. Ahora, notación. ¿Está bien? ¿Qué otra cosita nueva de C? Fíjense que estamos remarcando la diferencia. O sea, obviamente ahí la entrada, salida estándar, los comentarios, diferencia mínima, definición de variables donde se pueden hacer, estos nuevos tipos de datos, entrada y salida estándar, que es todo un tema y hay que saber adentrarse bastante en el C++ para entender qué hace la flechita, qué es in, out, pero es simplemente para remarcar las diferencias. Diferencia, entrada, salida entre C y C++. Uno son funciones bibliotecas prefetch, tiene argumentos, tiene los paréntesis, y en C++ son otras cosas. Se llaman in, out.
Tendrá su archivo cabecera, pero no son funciones. Referencia y parámetro de referencia. Entonces acá está lo que le decía recién cuando alguien preguntó de los punteros. Mucho lenguaje de programación tiene dos formas de pasar valores a funciones. Llamada por valor, llamada por referencia. Eso ya lo venían viendo desde C. El lenguaje C, que esto sí lo repasamos cuando vimos puntero o alguna otra cosa, todas las llamadas son llamadas por valor. Todas las llamadas son llamadas por valor. O sea que cuando uno define una función, no sé, void, recibe int, puntero, y acá dice puntero, un puntero entero, dice, bueno, el prototipo de la función va a ser ese, recibe un puntero. Pero después en el main, uno tiene la variable, lo que sea, y la llamas a recibe puntero. Y pasa, tucu, acá, y después en el cuerpo de la función, voy a escribir acá el cuerpo de la función, en el cuerpo de la función va a ser void, recibe puntero, int asterisco, puntero, y qué sé yo. En el cuerpo de la función voy a tener una variable que se llama ptrint, que como es un puntero, almacena como valor interno la dirección de memoria de la variable a, que está en el main. ¿Está bien? Pero lo que hizo el C acá es, acá donde hace el ampersand a, toma la dirección de la variable a y se la pasa por copia esa dirección. O sea que el puntero en definitiva se está pasando por copia. Se hizo una copia de ese valor, que es un número hexadecimal grandísimo, que es la dirección de memoria de la variable a. Por eso, en los ejemplos de lista, hacía falta pasar la dirección del puntero, o sea que dentro de la función se convierte en puntero, porque le queda poder cambiar el valor. Porque en definitiva el puntero se termina pasando por copia, pero la dirección de la variable. Para lo básico, que lo primero que se ve en Info 1, en C, es decir, pucha, quisiera que la variable tiene dos objetivos, el puntero. Es que adentro de la función pueda cambiar el valor de la variable origen de la función llamadora, digamos, y otra es que evitar copias. Si yo le estoy pasando una estructura de muchos datos, y digo, bueno, si lo paso por copia, en el medio de la llamada, en algún momento del procesamiento, de cuando el programa está en ejecución, se están haciendo esas copias. ¿Se acuerdan cuando vimos los stack frame? Que eran bloques de memoria en el segmento stack que se van como apilando cuando se van anidando llamadas función. Bueno, cuando una función entra en ejecución, acá en este stack frame aparecen variables propias de la función, que en el caso de haber sido pasada por copia, se tiene que copiar los datos que estaban en el stack frame de main al otro stack frame. O sea que hay demora en el proceso de ejecución del programa por el tiempo de copia de variables cuando se pasa por valor. Entonces, una de las ventajas de pasar puntero era, bueno, evitar ese tiempo de copia, y otra es que la función puede acceder a los datos originalmente. ¿Bien? Pero acá en C no existe la referencia. Se simula, eso lo dice muy bien el libro, el data lo dice muy bien, dice las llamadas por referencia son simuladas pasando un apuntador a un objeto obteniendo a continuación acceso al objeto de referenciando el apuntador. Pero si nos quedamos con la variable puntero, ya entendiendo un poco más de puntero, la variable puntero se pasa por copia, por valor, digamos. O sea, se copia el valor. Entonces ahí la pregunta debería ser, entonces, ¿qué son las referencias? ¿Qué son las referencias? Eso es lo que dice el título acá. Referencia y parámetros por referencia. ¿Qué son entonces las referencias? Que lo tiene mucho el lenguaje de programación. Ventaja y desventaja de qué cosa. Y de las referencias respecto a los punteros. Bueno, ya más o menos se lo explicaba recién. Un parámetro por referencia es un alias de un argumento correspondiente. Esto cuando las referencias se utilizan en parámetros de función. Si indica un parámetro como referencia al colocar un ampersand luego del tipo de dato. Nosotros sabíamos el operador de ampersand como el operador de dirección para tomar la dirección a una variable y asignación a una variable puntero en C. Pero este ampersand acaba luego del tipo de dato. Dentro de la función se le llama a la variable directamente por su nombre. Ahora vemos un ejemplito acá en la siguiente fila.
Acá tenemos una variable entero que se llama cuenta, que está inicializada. Y acá tenemos la variable de referencia. Fíjense que decía, el ampersand está luego del tipo. In ampersand. En C esa sintaxis estaría mal. Uno lo que sabe, uno se dice in ampersand. No, está mal. Si para mí el ampersand va acá. Y va adelante la variable para tomar la dirección. Por eso es C. El operador ampersand como operador de dirección. Acá sería como el asterisco cuando definimos un puntero. Acá un puntero que tiene tipo para decir a qué tipo de datos apunta. Acá también, esto define una referencia, la variable se llama refcuenta, y se dice, bueno, ahora refcuenta va a hacer referencia a cuenta. Refcuenta es un alias, piénsenlo como el typedef. Es un alias de la variable, o sea que cualquier cosa que se haga con refcuenta va a impactar sobre cuenta. O sea que si uno usa el operador de incremento más refcuenta, incrementa cuenta. O sea, no hay posición de memoria nueva, no se crea otra variable entero, sino que es otro nombre para la misma variable. Y esto es útil para las funciones, porque uno puede pasar argumentos por referencia, y adentro, como dice acá en la figura anterior, dentro de la función se utiliza directamente el nombre de la variable, o sea, lo que la función recibe como argumento, y se va a estar haciendo referencia a la variable que se pasó en la función llamada directamente. Piénsalo como en un puntero, pero de forma más fácil. No hay que pasarle el ampersand para que tome dirección y no hay que referenciar dentro de la función para acceder al valor de forma indirecta, que es lo que permite hacer un puntero. Acá hay un ejemplo, que es el date. Acá está simplificado, ahora lo vemos completo el código. Entonces ahora nos quedemos con que C++, además de los punteros, que lo dejamos aparte, como para algunos casos que nos pueda servir, C++ sí tenemos funciones que pasan valores, variables por valor o por referencia. Entonces tenemos una función cuadrado por valor, que obviamente devuelve el cuadrado de una variable entera, recibe la variable entera, y paso por valor, le eleva el cuadrado y la devuelve. Se hace por igual y hace el return de lo que le da eso, o sea, A por A. Y la otra función se llama cuadrado por referencia, que recibe una referencia entero, así está int ampersand, está la notación nueva, y no devuelve nada. ¿Por qué no devuelve nada? Y porque me va a estar cambiando el valor de lo que le pase como argumento. O sea, en el caso de que le pase, acá se llama A la función, la variable dentro de la función, pero en el main tendrá otro nombre. En el caso de que pase una variable cualquiera dentro del main, esa propia variable ahora va a tomar el valor del cuadrado. Entonces ahora acá en la implementación, en el cuerpo de la función, fíjense que obviamente esto se tiene que corresponder con el prototipo, acá ya le asigna nombre, esta variable rescuenta, hace referencia a la variable que se le pasó, cualquier nombre que sea, dentro de la función main. Entonces cuando adentro opero con esa variable sin desreferenciar, sin usar amplio asterisco ni lo que sea, o sea digo rescuenta por igual rescuenta, o sea que se multiplica a sí misma y se carga el valor con el resultado, estoy alterando el valor de la variable original haciendo referencia a esa variable mediante otro nombre. Esa es referencia, el alias. Esto es paso de variables por referencia y no lo que hace C, que se utiliza el puntero, pero al final se pasa por variable. Pero se utiliza el importante concepto de puntero que tiene C, que es súper útil. Entonces acá está, y tampoco es fácil de aprender, ¿no? Agarren cualquiera que aprenda el lenguaje de alto nivel orientado a objetos, Python y qué sé yo, de entrada, y ahora traten de enseñar el puntero y decir, ¿cómo dirección de memoria? ¿Dónde? ¿Qué es eso? Bueno, para lo que hacemos más bajo nivel como embebido, no es clave entender el puntero. Acá está el ejemplo, a ver, lo podemos ver en más detalle, para ver todo lo que tiene de C++ nuevo. Tenemos el archivo cabecera, sin extensión, y Austrian, estas cosas que todavía no tenemos que saber qué es lo que. Los prototipos de funciones que vimos en la fórmula, cuadrado por valor, recibe entero, devuelve entero. Cuadrado por referencia, recibe una referencia entera, no devuelve nada. Función main, que al no tener argumento, toma void por defecto. Se definen dos variables que se inicializan, x y z. Y la salida estándar nos muestra x igual a x antes de cuadrado por valor. Esta es otra forma de hacer nueva línea.
en vez de poner comillas, piense como que algo parecido a ese out. Es decir, bueno, le estoy sacando por la salida estándar algo que dice end L, que es la abreviatura de end line. Entonces dice, la variable x antes de llamar cuadrado por valor, esto para ver si la función me cambia el valor o no, vale tanto, va a valer 2. Valor devuelto por cuadrado por valor, y acá imprime lo que devuelve directamente la función, porque esto es un entero, se va a valer 2 por 2, 4. ¿Y cuánto va a valer x después de llamar a la función cuadrado por valor? A ver si alguien sabe. Y va a salir valiendo 2. Va a seguir valiendo 2, perfecto. Porque se lo paso por valor, o sea que hizo una copia del valor, y no cambio el valor original. Profe, una consulta. Sí. En C++, ¿se puede acceder a la dirección de memoria de una variable? Sí, el operador ampersand como operador de acción, que lo Sí. pones adelante de una variable, sigue funcionando y Solamente puntero cambia también. bien. Bien. Sí, sí. Solamente cuando estamos creando la variable es cuando lo hace referencia. Referencia, acá en el ejemplo que vimos, fíjate que salía como una variable suelta de referencia, que voy a decir, el ampersand aparece luego del tipo. Int ampersand, así como el puntero in asterisco. Voy a decir, el asterisco en informática 1 yo lo usaba para multiplicar, porque ahora aparece después de un int. Y bueno, porque int, asterisco, float, asterisco, lo que sea, un tipo de dato asterisco define un puntero a ese tipo. Bien. Acá int ampersand, float ampersand o lo que sea ampersand, define una referencia a ese tipo. Lo importante, acá está, la variable de referencia debe inicializarse en su definición. Como esto se refiere a otra cosa, tengo que decir, bueno, esta variable de referencia que acabo de crear hace referencia a esta otra. No la puedo reasignar como alias de otra cosa. Este ejemplito acá de las 3 líneas es nada, algo suelto así. Lo que estamos viendo acá en el ejemplo es cómo se usa la referencia dentro de un argumento función. Entonces acá en el prototipo se dice int ampersand, indicando que esta función va a recibir una referencia a una variable tipo entero. Y ahora vemos el cuerpo, cómo lo usa eso. Después, o sea que acá está todo lo que hace con la función de cuadrado por valor. Y acá dice la variable z antes de llamar cuadrado por referencia vale 4. Después imprime, no, después llama la función, como esta no devuelve nada, directamente la llama y no se le asigna nada. ¿Sí? Y después dice la variable z después, porque la función esta sí me altera el valor, o sea que dice 4 por 4, 16. La variable z va a valer 16. Entonces las implementaciones, bueno, ya la vimos recién. Esta variable que acá se llama cref, yo directamente opero con ella. Opero y de forma indirecta va a estar trabajando con la variable que le pase acá en el argumento de la función, que en este caso es z. O sea, va a tomar z, me lo va a multiplicar por z y me le va a asignar el valor a z. O sea que esa asignación que acá se dice que la variable de referencia debe inicializarse, o sea, cargar el valor en su definición, cuando se usa como prototipo de función, se hace en el momento en que se llama, que se ejecuta la función. O sea, esta variable cref se crea cuando la función entra en ejecución, inmediatamente se le asigna el valor para que sea referencia de la variable z que estaba en el main. ¿Está bien? Y acá adentro del cuerpo no podría decir que, no le puedo decir ahora, bueno, ahora la variable cref no hace referencia a z, sino hace referencia a otra variable local acá, como asignándole otro valor, me va a dejar el compilado. Estas son las referencias. Es lo que se viene usando desde siempre, porque se me hace que en informática 1 y todo, por ahí no sé de dónde surge esta terminología, pero decir, de explicar C, se viene usando la palabra referencia cuando se simula referencia, usando algo muy potente de C, que son los punteros, pero no hay referencias porque el lenguaje no tiene una cosa que se llama referencia, que sí lo tiene C++. Profe, Sí, entonces la consulta sería, una vez que se hizo como, no sé, la referencia, se definió la variable esa de referencia y se le asignó el valor, digamos. sí, Ya después no se puede cambiar. no.
Por eso es muy raro que vos los veas así en algunas líneas en una sección de código. Para decir, bueno, si quiero hacer algo con cuenta, lo hago con la variable cuenta para que veas. Es muy útil y es muy aplicado, y en las bibliotecas de C++ se van a cansar de verlo en la estándar, no estándar, de que los argumentos se pasen por referencia. Ten en cuenta que, como le decía antes del ejemplo de C, para que salió el puntero. Para evitar la copia en tiempo de ejecución y el tiempo que demora eso, y la memoria que va a ocupar porque copia una variable, y para darle acceso adentro de la función que me puede alterar el valor. Bueno, las referencias sirven para lo mismo. Entonces, muchas funciones de biblioteca van a usar referencias para sacar las mismas ventajas, digamos, pero operan de distinta forma que los punteros. No hay una dirección de memoria por ahí que uno, internamente probablemente sí, el compilador y eso gestione con dirección de memoria, pero no estamos hablando de punteros, así que acá no podríamos decir que tenga una dirección de memoria. No hay que desreferenciar acá la variable para operar y que esté impactando sobre la variable original. Nada, acá dentro de la función se utiliza la variable como cualquier otra. Pero como es un alias de otra variable, es como que la operación lo estuviera haciendo sobre la variable original. A ver. Una cosa interesante, algo interesante que sí se puede usar es cómo ustedes pueden implementar una función en C. Si necesita que reciban algún argumento, hace alguna operación y me devuelve valores, pero no es uno, son varios. Entonces, ¿cómo lo hago eso? Y si el return me permite devolver una sola cosa, puede devolver un entero, un float, lo que sea. Bueno, es decir, podría pasarle los valores que quiero que me devuelva como argumento extra y lo paso como puntero, entonces la función, bueno, en C++ se puede usar la referencia para hacer eso directamente, para decir, bueno, que los valores que la función calcula no lo devuelva como return, sino que lo devuelva como argumento que la función tiene acceso porque se pasó por referencia. Acá en la página también le dejé una guía de ejercicio que, si quieren, lo menciono ahora porque son algunas de las cositas que hemos visto de las cosas nuevas, no ventajas de C++, para que lo hagan. Escriban un programa Hola Mundo C++, básico. Usar archivo cabecera, cout. Escriban un programa que solicite al usuario, aparezca una cadena. Ingrese un entero. Ingrese un float. Ingrese un doble. Y luego imprima el entero ingresado, el float, para que usen CIN, cout, para que usen el operador de inserción de flujo, extracción de flujo, para que digan, bueno, a ver dónde voy a definir las variables, la variable entera, float y doble, la defino al principio o entre medio, ir haciendo pruebas de esa. Y acá hay un ejercicio también bastante breve, pero es decir, escribir un programa que realice una división entera utilizando una función con paso de parámetro por referencia. Este es el prototipo, o sea, recibe los dos operandos A y B como referencia y el resultado también. La función devuelve un entero, pero ¿para qué sirve ese entero? En este caso, no es para devolver el resultado de la suma. De la división. División entera. Dice, el programa debe solicitarle al usuario el valor del dividendo y el divisor. Ingresa el dividendo, ingresa el divisor. Si el divisor es 0, sabemos que en las operaciones válidas con números enteros no está permitido dividir por 0. Si el divisor es 0, debe mostrar un mensaje de error, el programa, y salir. La división se debe calcular a través de una función, que es esta, la cual devuelve -1, o sea, el valor devuelto se usa para ver si los datos que se le pasaron son correctos o no. Devuelve -1 si el divisor se le pasó 0, y 0 en caso contrario. Hay muchas funciones de biblioteca que funcionan de esa forma, devolviendo un valor negativo si hay error en su llamada, y valor 0 si no. De hecho, es lo típico que uno hace con main. Devuelve 0 si está todo bien, devuelve un valor negativo si main, si en algún caso terminó con algún resultado, no pudo dar un archivo, una cosa por el estilo. Entonces, el programa debería funcionar de esta forma, con esta interacción con el usuario. Lo ejecuta, le dice, ingrese el divisor entero, 10. Ingrese el dividendo, el divisor, 2. Hice el cout para que aparezca esto, hice el CIN para el entero, hice el cout, hice el CIN, llamo a la función. La función va a verificar que el divisor no sea 0, entonces va a devolver 0 y va a devolver en esta variable el resultado de la división, 5.
la función main, lo imprimo. Si lo ejecuto de nuevo, dice ingrese el dividendo 10, ingrese el divisor 0. Cuando se llama la función, dice, el divisor, perdón, es 0, le devuelve el menos 1, y el main me dice error, división por 0, cuál es inválido. Entonces acá el resultado se está devolviendo en unos argumentos, alterando el valor de la variable que se le pasó dentro, en la función main, adentro de la función división entera, digamos. Si la división hay que hacerla, si no, no. Esto para que también lo pruebe, y después alguna cosita más. Nota, en este caso la función no devuelve el valor de la operación en el return, el valor de devolución, sino que el valor de retorno se utiliza para indicar si la operación se realizó con éxito o no. ¿Está bien? Para que lo prueben lo de referencia. Seguimos. Funciones inline. O sea, C++ tiene una palabra de reserva nueva que se llama inline, que sirve para definir funciones. Es un calificador que se pone adelante de la función. El calificador inline, que significa en línea, en la definición antes del tipo de regreso. Le sugiere al compilador que genere una copia del código de la función in situ a fin de evitar la llamada función. Piénsenlo como algo, le sugiere, o sea, esto me hace acordar a la palabra register que existía en C, que leía que los nuevos estándares de C++ inclusive le sacan esa palabra reserva, que era, por ahí uno tenía que hacer una operación muchas veces con una variable, por ejemplo un índice de un for, algo, y le ponía register para tratar de que ese entero permanezca dentro de los registros de la CPU. Entonces se evite que la variable esté en RAM y la CPU tenga que traer el valor de RAM a la CPU, incrementar el valor, volverlo a escribir, qué sé yo. Entonces la palabra register era para evitar eso. Bueno, los compiladores han evolucionado tanto que ya se dan cuenta, digamos, tiene un análisis ahí de código que dice, bueno, esta variable la voy a tener que tener almacenada en un registro para que sea más rápida su ejecución, y ya la palabra register deja de tener, casi que ni se usa. Pero también era una sugerencia. Acá es parecido, pero en cuanto a código de programa. Por ejemplo, si usted tiene una memoria, la primera línea me sale bien, la otra no, tiene la memoria de todo un proceso en ejecución, dice, bueno, a ver, tengo la zona donde está todo el binario de una función, y tengo el programa, el main, que se va ejecutando línea por línea, dice, bueno, en algún momento llamo a una función, dice, salte acá, se ejecuta, vuelve. Después tiene otras líneas, después llamo de nuevo a la función, salte acá, ejecuta y vuelve. Eso es lo que hace la función en memoria, existe una sola copia, en el caso tradicional. Ahora, si se le pone la palabra inline, dice, le sugiere al compilador que genere una copia de la función in situ. O sea, ¿qué significaría eso? Que en la memoria, donde está el código principal, tengo las instrucciones de todas estas líneas que estaban acá, y donde aparecía la llamada función se va a copiar todo el código que antes estaba en un bloque aparte de todas las líneas, las instrucciones de la función. Después tiene toda la otra y después se va a volver a copiar. O sea, uno puede pensar que es menos eficiente en memoria porque tiene muchas copias del código de la función, del código binario de la función, en vez de tener una sola. Pero lo que le permite es ejecutarse más rápido si la función utilizara argumentos por valor, inclusive con más razón, pero no tiene que hacer saltos de memoria, que acuérdense que había que usar stack frame, había que hacer en algún lugar, cuando el programa está en ejecución, dice, tengo que saltar, entonces tengo que guardar la dirección de memoria, después tengo que volver. Entonces hay muchos procesos que se hacen entre medio del salto que lo hacen más lento en tiempo de ejecución. Entonces acá es como una relación de compromiso. Quiero que sea más rápido, puedo sugerir que sea inline, pero voy a perder en memoria. Acá hay un ejemplo que define una función que se llama cubo, que me va a calcular, devolver el cubo de una variable de tipo doble, se le pasa constante y se define en línea, ¿sí? Y devuelve el cubo de esa variable, o sea, en tipo doble también, variable de doble precisión. ¿Y dónde se le llama? Acá se le llama. Se calcula dentro de un for el cubo de los primeros 4 enteros de 1 a 4, de 1 a 3, perdón. Dice, introduzca la longitud de un lado del cubo. Introduce la longitud del lado, se guarda esa variable. Dice,
No, no es que imprime el cubo de los primeros 4 enteros, sino que se ejecuta, le pido al usuario que ingrese un entero, que es la cara, el lado de un cubo, y le devuelve el volumen, digamos. El volumen de cubo del lado tanto es cubo lado. Entonces acá como esto se ejecuta 3 veces, va a haber 3 copias de la función cubo, porque se define inline, en la memoria. Esto va a tener más utilidad por ahí cuando metamos estas funciones adentro de lo que son las clases. Hay veces que hay funciones miembros de clase que se implementan en línea. Por ahí funcioncita suelta, no. De hecho, en C++ es muy raro que haya funcioncitas sueltas. Lo tengamos presente también en inline. O sea que ahora vimos nuevo, referencia, que tuvimos bastante, en línea. Sobrecarga de funciones, otra cosita nueva que está recopada. C++ permite que se definan funciones con el mismo nombre mientras tengan diferentes conjuntos de parámetros, aunque sean sus tipos. O sea, uno podría decir, bueno, el conjunto está definido por la cantidad y el tipo. Puede haber 2 funciones que tengan igual cantidad, pero distinto tipo, entonces ya el conjunto de parámetros en realidad es distinto. Cuando el conjunto de parámetros sea distinto, las funciones pueden tener el mismo nombre, algo que en C no estaba permitido. Se utiliza por lo general para crear funciones del mismo nombre que realicen tareas similares con tipo de datos diferentes. Si yo quiero tener una función que se llame suma, que opere con entero, con float y con double, si lo quiero hacer en C, no puedo llamar de la misma forma y ponerle suma a las 3. En C++ sí. ¿Es algo parecido que lo que hace con los constructores de las clases, profe? Sí. Es la ventaja de sobrecarga, hacer sobrecarga de funciones. Después cuando veamos si constructor, que es una función especial de una clase, el constructor se puede sobrecargar como función que es. ¿Ya? Pero es un concepto como más general que se aplica a cualquier función. Fíjense que acá hay una función que se llama cuadrado, que me devuelve el cuadrado de una variable entera, y lo devuelve como objeto. Y otra que se llama también cuadrado, pero que hace la misma operación, pero son una variable doble. Devuelve el doble, recibe doble. Recibe doble, devuelve doble, recibe entero, devuelve entero. Entonces se llama cuadrado. En el programita de ejemplo dice el cuadrado, considerado dice el cuadrado del entero 7 es, se llama cuadrado con 7, y el compilador dice, tengo que llamar esta por el tipo de dato que le pasa. Después el cuadrado de 7,5 es, y le paso 7,5 acá como argumento, al hacer un float, tengo que llamar esta. ¿Bien? Básicamente lo que hace el compilador es convertir este nombre, le hace como una traducción el nombre. El nombre de la función, hay una etapa ahí en la compilación donde se renombra la función, y no es solamente el nombre que uno definió ahí antes de abrir el paréntesis, sino que el nombre se amplía con el tipo de argumento que recibe. Entonces internamente piense que va a haber una función que se llama cuadrado int y otra cuadrado doble, que es lo que uno debería hacer si quiere implementar esto en C. Debería decir, bueno, tengo una función que se llama cuadrado int y recibe int. Este es el prototipo. Y otra que hace doble se llama cuadrado doble y recibe doble. Este es el prototipo. Uno debería hacerlo así en C porque no se puede llamar con el mismo nombre 2 funciones, que en este caso ponerle cuadrado a los dos. En C++ sí, pero porque C++ después los traduce los nombres y hace algo parecido con esto. Algo más parecido a cuadrado int y algunas cosas raras, números y qué sé yo. Por ahí cuando le da el error el compilador ven esa traducción. Esto está genial. Funciones que se puede llamar de la misma forma, pero solamente si el compilador se encarga de saber cuál llama u otra por el tipo de argumento que ofrece. Pero para el programador es súper cómodo. Básicamente porque el nombre de la función tiene que ser descriptivo de lo que la función hace. También, y no del tipo de datos con el que opera. Bueno, que se las arregle, digamos. Si hace el cuadrado, quiero que todo se llame cuadrado. Si eleva el cuadrado a un número, se llame cuadrado independientemente del tipo de datos con el que opere. Se acabó acá, che. Veamos qué ejercicio hay. Podemos entrar un poquito en lo... Escribir funciones sobrecargadas. Esto, sobrecarga de funciones. Ya tenemos también un término nuevo. Vamos a ver también lo que es sobrecarga de operador. Esto que le decía que el angulito, el más o lo que sea puede operar de forma particulares, que lo vamos a definir nosotros como programadores. Acá estamos hablando sobre carga de función.
Escribe una función sobrecargada, funciones sobrecargadas para realizar la resta entre valores enteros y de punto flotante y un programa que verifique su funcionamiento. Parecido al del ejemplo, pero con la resta. A ver, que si quieren hacer alguna pregunta mientras... Me gustaría, sí, queda un tiempo, comenzar. Con algo de lo que es la programación orientada a objetos. Para que lo vayan masticando. Programación orientada a objetos. Objetos en C++. ¿Cómo harían ustedes un programa que tenga que gestionar una hora, un horario, pongámosle horario, si no saben de C++ y quieren usar cosas de C, y ese horario está definido por un valor de hora, es decir, irá de 0,23, un valor de minuto que da de 0,60 y un valor de segundo que da de 0,60. ¿En dónde podrían guardar esas variables? En una estructura, en un struct. En una struct. Y ahí uno podría decir, y lo guardo en un arreglo. Sabemos que tienen que ser enteros. En principio deben ser positivos, o sea, unsigned, para que no puedan tomar valor negativo. Y uno podría decir, bueno, lo guardo en un arreglo de 3 elementos enteros unsigned. La hora va de 0,23, el otro va de 0 a 60, inclusive podría ser unsigned char. Un char va de ser, un char es un entero que va de 0 a 255. O sea, podría ser unsigned char, uno dice, soy replicante, quiero reoptimizar todo, 3 bytes me alcanza, lo guardo en un arreglo de 3 unsigned char, listo. 3 bytes en memoria no ocupa nada. Para un arduinito o algo embebido sería lo ideal. Pero después se tiene que acordar, che, pero en el índice 0 estaba la hora o el segundo, digamos, no sabes si lo guardo. ¿Y dónde estaban los minutos? ¿Dónde estaban los segundos? Y no tiene forma de acceder. Bueno, uno podría hacer un define minuto, poner el 0, u hora 0, para decir, bueno, el índice, en vez de poner 0, 1, 2, le pongo un define y me queda más claro decir, bueno, ¿a qué campo estoy accediendo? Bueno, lo más lógico sería usar una struct, pero fíjense cómo si no supieran la estructura, si lo podrían rebuscar. ¿Está bien? Ahora, si saben estructura, inclusive, bueno, acá hasta se podría optimizar esto. Digo, bueno, voy a hacer una struct hora. Acá estamos ya pensando en C++, entonces acá le pongo mayúscula, no me hace falta hacer un TTF. Ya la palabra hora me va a servir para definir variables de este tipo de dato nuevo. Tiene 3 campos, hora, minuto, segundo. El primer campo tiene que ir de 0,23, el segundo 0,59. Esta sería la variable el tipo de dato que uno declara. Esta declaración de acá no genera espacio en memoria, nada, simplemente crea un nuevo tipo de dato. Aparte de ese nuevo tipo de datos, puedo así definir variables, hora de cena, array de hora, puedo hacer array de estructura, esto cuando se pasa en estructura. Vimos todo esto, puedo tener un puntero, estructura, etc. Está bien la definición de las variables. La definición de acá era así. No hace falta struct hora, porque ya la etiqueta, que antes se llamaba etiqueta, la etiqueta de la estructura sirve como un nuevo tipo. O sea, ¿qué estamos usando acá para declarar este nuevo tipo? La palabra reservada struct, un identificador hora como etiqueta. La etiqueta sirve para definir variables, está abajo. El nombre del nuevo tipo ahora es hora, a diferencia de C, que debería ser struct hora. Los miembros de la estructura son hora, minuto y segundo, con minúscula. Los miembros deben tener nombres únicos, no puedo tener varios miembros con el mismo nombre. Diferentes estructuras pueden tener igual nombre de miembro, porque siempre voy a acceder a los miembros. O sea, obviamente esta hora cena va a tener miembro que se llama hora, minuto. El array hora con el índice 0 va a tener hora, va a tener minuto. O sea, son distintas estructuras y tienen
igual nombre de miembro. La declaración ¿Eso en C o en C++? Esto es C++. Ah, bueno. Es C++ por esto de acá, ¿no? Nada más. Esto fue tipo. Si vos Claro, si lo haces fuera así en C. no tendría que tener el asterisco, no sería con el ampersand. No. No, esto sigue siendo un puntero. En C++ existen los punteros. Por eso se llama puntero ahora. Sí. No, la única diferencia acá en C++ es que en C no me permitiría crear variable directamente usando hora. Tendría que poner struct hora. Eso que lo dice acá. Habíamos dicho recién en la filmina anterior que ya las palabras reservadas de struct, enum, class y ¿alguna más? Unión. Y unión ya crea nuevo tipo. Eso es la única diferencia de que C y C++. Esto lo pueden programar en C++ y compilarlo. Y en C podrían poner struct hora, typedef struct hora, hora. Le haría falta eso. La declaración de estructura termina con punto y coma. Esto es como un repaso de estructura. La declaración no ofrece espacio de memoria, sino que crea un nuevo tipo de dato. ¿Cómo se haría el prototipo de función para cargar la hora? Ahora, me quiero hacer, ya tengo el tipo de dato. Y quiero hacer una función. Voy cargar hora. Vamos a ver qué va a llevar acá adentro. Voy imprimir hora. Vamos a ver qué lleva acá adentro. Voy modificar minutos. No sé. Vamos a ver qué lleva acá adentro. Quisiera hacer funciones que me permitan trabajar con este tipo de dato hora. ¿Qué argumento debería recibir? Cargar hora, ¿qué debería recibir? Le debería mandar la estructura para poder recargarle los... Sí, claro. Perfecto. O sea que esto lo podría definir como hora. Pongamos que sí vamos a referencia ahí. Y después le debería enviarle los valores que quiero que se le carguen. No le voy a poner los prints de acá adentro. Esta es para cargar. Toma los datos y se lo pone. ¿Está bien? Otra cosa es, en general la interacción con el usuario se deja que esté en el main. No se ponen las funciones de interacción con el usuario porque me las hace poco flexibles, ¿sí? Yo esta función la puedo después llevar a un embebido, pero PrintScan no tiene el Arduino, digamos. Si dejo así, digo, bueno, va a recibir los 3 enteros y se la va a cargar adentro. Sonsa, la función va a hacer copia de una cosa a otra. ¿Qué va a tener que recibir? Imprime hora. Y la estructura que quiero imprimir. Poner que hago por referencia. Modificar minuto y la estructura que quiero y el entero que quiero que se le cambie al campo minuto. Modificar segundo, modificar hora. Pero fíjense que todas las funciones van a tener que recibir, lo puse como primer argumento acá, pero podría haber sido el último, la estructura sobre la cual quiero que opere esa función. Digo, cargar hora, toma estos 3 enteros que son los minutos, la hora, los minutos y el segundo, y cargárselo a esta estructura. Imprimir hora, agarra esta estructura e imprimirla. Modificar minuto, toma esta estructura y cambiarle el campo minuto, poner este nuevo valor. Bueno, en todo le tengo que pasar hora. ¿Está bien? Poco práctico. Esa sería una cosa como media fulerita de C, decir, bueno, le tengo que pasar que lo mejor hacemos más con las clases. Otra cuestión de la estructura. O sea, nos quedamos con lo que mejor conocemos, con lo más avanzado que conocemos C para implementar un tipo de datos que permite almacenar un horario. Bueno, ahora yo tengo la variable creada hora cena, le quiero asignar valores, bueno, yo voy a decir que no es a través de una función ahora, sino en cualquier lado, donde sea, le quiero asignar valores. Accedo al campo con el operador de acceso a miembro punto, le cargo 18 y 30, con 0 segundos. Las 18:30 de la tarde, las 6:30 de la tarde, en punto. 6:30. Pero nadie me imprime decir, y poneme que son las 25:84:107. Fulerísimo.
O sea, si la interacción viene con el usuario, ingresa la hora y puso un scan, va a tener que después controlar, qué sé yo, que no se pase, que no sea negativo, que no se pase 60 los minutos, los segundos, que no se pase 23 la hora, pero el tipo de dato no te prohíbe hacer esto. No te prohíbe decir, le voy a cargar datos inconsistentes con lo que almacena el tipo de dato. Una variable tipo horario no me debería poder permitir cambiarle, poner un horario que no sé, las 25 horas, 84 minutos. Es posible tener datos sin inicializar, ese es otro problema. Si uno no inicializa nada, uno define la variable y adentro de hora, minuto y segundo tiene basura, pueden ser valores extremadamente grandes, negativos, lo que sea. Puede tener datos no inicializados, aun si se inicializan pueden estar inicializados de forma incorrecta. A los miembros de la struct se le puede asignar datos inválidos porque el programador tiene acceso a los datos. Todas deficiencias de la struct frente a la clase, todavía lo mismo que lo que... Si se modifica la implementación de struct, se deberá modificar los programas que lo utilizan. Esto lo vamos a ver más en detalle con un ejemplito y un ejercicio que les dejo. Esto se debe a que el programador está manipulando los datos de forma directa. No puede imprimirse la estructura como una unidad. Es otro problema. A ver, ¿por qué ahora citando en C++, que me debería solucionar bastante la vida, no puedo hacer algo así como cout, hora, C? Y que me imprima de alguna forma esa hora. Sería genial. ¿Está bien? En vez de imprimir los minutos, 2 puntitos, la hora, 2 puntitos, minutos, ¿sí? ¿Se puede hacer esto en C++? Sí, se puede hacer. Entonces acá dice, la estructura como tipo de datos de C, que en C++ también existe, no permite imprimirse como una unidad. No se puede comparar una estructura con otra, sino que lo tengo que hacer miembro a miembro. Decir, bueno, este horario es igual que este, para decir, bueno, tengo que tirar una alarma, lo que sea, tengo que decir, el campo hora de este igual que este, el campo minuto igual que este, el campo segundo. ¿Bien? Desventaja de la estructura frente a la clase. Y ahora sí veamos qué es lo que es una clase, decimos. Para tratar de como tener un pantallazo. Después lo profundizamos en la clase que viene. Inicial, saber que hay una clase y como que en alguna forma como me da algo un poquito más que una estructura. Palabras reservadas de clase. Habíamos dicho que ya ahora la etiqueta pasa a ser un nuevo tipo. Tengo datos, hora, minuto y segundo, pero también tengo funciones. Diferencia de struct. De hecho, las struct en C++ también pueden tener funciones, pero no son muy comunes de usar. Ahora, dentro del programa, define una variable de ese nuevo tipo. Y acá donde aparece el nombre de objeto. La clase, así como una estructura, lo que me hace, me crea un nuevo tipo de dato. La clase de antes que se llamaba hora, struct hora, declaraba un nuevo tipo de dato del cual después tengo que crear variables. Bueno, ahora cuando lo hago a través de class, cuando creo una variable de ese nuevo tipo, estas variables se llaman objetos. O sea, en una instancia particular de una clase es un objeto. Entonces ahora, de acá donde viene programación orientada a objetos, donde todas las cosas en C++ van hacia objetos. La idea es que cuando uno diga, domino la programación orientada a objetos porque lo pensó todo el programa elaborado a través de objetos. Objetos que tienen datos y hacen cosas con esos datos. Me permite cargar, me permite inicializar, me permite imprimir, me permite modificarle un valor. Todas esas cosas que les mostraba antes cómo se deberían hacer con una función si los datos los guardamos en una struct. Si nos quedamos en C, ahora lo van a hacer todas las funciones que pertenecen a la propia clase. O sea que ahí está empaquetadito todo. Los datos que tiene y las cosas que puede hacer con esos datos. Entonces uno podría después decir cout, la hora es, imprimir etiqueta, y llamar a la función imprimir a través del objeto. Dice, bueno, el objeto que tiene sus datos también tiene una función que me lo va a mostrar en algún formato en pantalla. Imprimir, paréntesis, paréntesis, o imprimir no recibe nada y no devuelve nada. Esto, fíjense que es parecido a lo que habíamos visto de pasada y que esté trabajando algo con Arduino, era serial.begin. Serial es un objeto, begin una función de la clase a la que pertenece el objeto serial.
Bueno, ahí abajo quedó la salida del programa. La hora es, me va a imprimir cuando lo ejecute. La hora es 0000. Y ustedes dicen, ¿y quién le puso el valor 0? ¿Y quién determina cómo se imprime el formato? Con los dos puntitos acá, bueno, cómo se imprime el formato obviamente está dentro de la función imprimir. Son funciones, están empaquetadas dentro de la clase, pero siguen siendo funciones. ¿Cómo se obtiene el formato de impresión? Bueno, con la función de imprimir. En imprimir, obviamente. ¿Dónde se inicializa? ¿Por qué aparece todo en serio? No me parece basura, eso que decía antes que era las desventajas de la estructura. No están inicializados los datos. Puede tener cualquier valor, aunque sea inconsistente con lo que se presenta. Puede haber un valor de minuto negativo, o mayor a 60, a 59. El usuario le puede acceder al campito y decirle, bueno, poner un valor que sea cualquiera. Entonces, ¿dónde se inicializa el dato a 0? En esto que está acá. Que ya vamos a ver más adelante, más en detalle, varias filminas explicando esto, una clase entera, no tanto, de que es una función miembro de la clase que tiene el mismo nombre de la clase, se llama constructor. Y esa función que la tenemos que escribir, se va a asegurar de que los datos tengan algún valor inicial que sea correcto, que esté bien. Entonces, este constructor, cuando se cree el objeto, se llama el constructor, y es el que se asegura que el campo hora, minuto y segundo de h estén a 0. Es posible imprimir con cout, y en principio acá lo estamos imprimiendo como una función, pero porque nos falta ver sobrecarga de operador y muchas cosas más para poder hacer esto mandándole el h acá a la derecha, pero sí se puede. ¿Se puede comparar? También se puede. Pero eso, ahí puse que sí. Error al compilar, programa incompleto. Este programita como está acá no le va a funcionar. Porque le faltan agregar unas cosas por acá adelante, otras cosas por acá. Y obviamente que falta escribir el cuerpo de esta función particular que se llama constructor, que tiene el mismo nombre que la clase, y del cuerpo de esta función. O sea que el programa le falta completar para que se pueda compilar. Esto no compila. Está incompleto y le falta. Está incompleto y tiene algunos errores. Es simplemente para mostrar la idea a partir de lo que vimos antes. Le pregunté cómo implementaría un reloj, un tipo de dato horario, con lo que saben de C, estructura. Tiene muchas desventajas, podemos decir, limitaciones, o que está enumerada acá, y cómo estas se pueden salvar usando clases de C++, que se declaran de esta forma, que además de tener datos, tiene funciones, y que al instanciar una variable de la clase, esto es lo que se llama objeto, del cual el paradigma orientado a objetos, eso se refiere a esto. Pensar todo ahora en términos de cositas encapsuladas, que no solamente tiene datos, que es el equivalente a una estructura en C, sino además que tiene cosas que pueden, funciones que son operaciones que se pueden hacer con esos datos. Y acá creo que sí podemos cortar para después terminar de ver la implementación de esto y seguir con todo lo que nos falta, porque estamos viendo recién la puntita del hilo. Toda la primera diapositiva que mostramos, esta introducción a C++, comentarios donde se definen las variables, inline, referencia, sobrecarga de funciones, etc. Sein, Cout, también es para notar la diferencia en el lenguaje propiamente dicho. Después está agregar el nuevo tipo de datos que es clase, con todo lo que hay que ver. Y después está pensar los programas orientados a objetos, que ya explica el paradigma de programación orientada a objetos. Eso ya requiere bastante ejercicio. Es como decirle a ustedes, en C no sabían funciones. Todavía no sabían funciones. Bueno, hago todo en el main y me quedan unas marañas, cosas largas. Después hay que empezar a pensar en, modelicemos el programa para separar funcioncitas. Y con lo que vimos este año de poder separar punto C, punto H, bueno, ahora voy a pensar las funciones para que sean reutilizables, me puedo hacer mi propia biblioteca y puedo empezar a programar un poco mejor. Bueno, en C++ le va a pasar lo mismo. Sé cómo escribir una clase, sé cómo escribir un constructor. Ahora, ¿cómo elaboro un programa bien pensado desde el paradigma orientado a objetos? Hacer muchos programas, es lo mismo, digamos, que lo que ya vienen haciendo con C. Paramos acá.
Sí, En C++, para el tema de comparar los objetos, ya usa lo que es la implementación. sí. Piensa que acá supone que tuviera hora H1, H2, dos objetos. Entonces en algún otro lugar los quiero comparar. Y quiero decir, si H1 igual a H2, hago tal cosa, qué sé yo. ¿Sí? Bueno, esa sería una comparación de los objetos, ¿sí? Otra cosa que menciono por ahí, decía, ¿se puede imprimir con Cout? Podría ser Cout H1 o lo que sea. Entonces, acá lo que hay que tener en cuenta es que estoy usando un operador que por defecto tiene una funcionalidad con objetos de una clase creada por mí, la clase hora en este caso. Acá estoy usando el operador igual, con objetos de la clase ahora creada por mí. Entonces, ¿qué me debe de hacer ese igual? Bueno, no es tan difícil pensar que tiene que comparar el campo hora de H1 con el campo hora de H2. Hay algunos operadores que sí funcionan por defecto y hace eso, hace la comparación mismo miembro, y otros que no. Por ejemplo, el de inserción de flujo, que es este que se ve acá. Del otro lado, acá, acá donde está el comentario en realidad, la anotación, no lo hace por defecto. No me va, si hago esto, me va a dar un error el compilador. O sea, le tengo que indicar qué tiene que hacer Cout con un objeto de la clase hora. Y acá, si la clase fue otra cosa, también. Pero eso es lo que se llama sobrecarga de operadores. Está bueno ir anticipando. O sea, así como en C++ existe sobrecarga de funciones, existe sobrecarga de operadores. Puedo hacer que el operador tenga funciones especiales con objetos de clases definidas por mí, como programador. ¿Sí? Pero, o sea, también tengan en cuenta que cuando uno va a empezar a programar sus propias clases, etcétera, pero hay infinidad de bibliotecas de clases ya. Y que tiene la ventaja de decir, bueno, acá fue un objeto y lo comparo con otro. Entonces los programas terminan siendo cortitos así porque usé biblioteca de clases de otro, que bueno, seguramente están bien toda probada, bien implementada y todo, pero que el lenguaje tenga la posibilidad de hacer que objetos de una clase cualquiera que a alguien se le ocurre crear, se las pueda comparar, puedo usar cualquier operador con objetos de esa clase, me lo hace muy breve y muy fácil de usar el lenguaje. Entonces son ventajas del lenguaje que, bueno, cuando uno ve el lado del programador y dice, me tengo que hacer mi propia clase, además tengo que decir que esta clase con este operador haga tal cosa, cómo se imprime en pantalla con un angulito, que se va, alto viaje, pero bueno, porque estamos codificando nuestras propias clases también. Lo mismo que decía antes con las estructuras de datos. Si vos tenés que resolver un problema algorítmico que te haga falta árboles, y no te va a implementar la estructura de datos árboles, vas a usar una biblioteca que le implemente, que tenga el método de buscar, de recoger, o una estructura de cola o de pila. Va a tener puede ser una pila que te guarde entero, que te guarde char, que te guarde cadena, que te guarde el tipo de dato que quiera, que te guarde la estructura creada por dos y va a tener la función push y pop para meter cosas en la pila. Te la usaste la biblioteca. Vos tenés que encargar otra cosa, es decir, cómo uso esa estructura de datos para resolver un problema. Bueno, acá es lo mismo. Si vos tenés que resolver un C++, decís, pucha, me haría falta un tipo de dato de un objeto que me permita trabajar con matrices y hacer cuentas matriciales, o trabajar con imágenes, hacer procesamiento de imagen. Bueno, son dos ejemplos que los traigo a colación porque se los voy a mostrar. Hay dos bibliotecas que permiten hacer eso, que son de C++, y vos te haces un programita que son 5 líneas, 10 líneas. Por la ventaja que trae el propio lenguaje C++. Pero estaba usando biblioteca de clases, o sea, clases creadas con todos sus datos internos, sus funciones, creadas por otros. Pero en el main node, cuando lo usas, te queda tan cortito porque te permite hacer esto y esto. Entonces ya es lo mismo tirar a la salida estando una cadena, un entero, un objeto, y comparar enteros, cadenas u objetos, y listo. Y para el programador es súper fácil. Acá es lo mismo que la estructura de datos. Estamos aprendiendo el concepto y además lo estamos programando. Como dos cosas juntas. Ahí es la parte difícil de hacer esa separación. También al inicio, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Paro la grabación.